Hearty fraternal greetings and good wishes to all the brothers and the sisters. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. One of our group members Uno de los miembros de nuestro grupo sent me a mail me envió un mail giving 3 questions. donde daba 3 preguntas. This mail is of consequence Y este mail habla de las consecuencias to all of us para todos nosotros and is also is of consequence to the humanity and the globe. las consecuencias para la humanidad y para el globo. I therefore answered him saying that Le contesté diciendo in the ensuing group life in Germany I will answer the que question. durante la vida de grupo en Alemania respondería a la pregunta. And he can listen on online basis. Y él lo puede escuchar por la transmisión online. Even if he cannot come and attend to the Incluso en el group caso life here. que no pueda asistir a la vida de grupo. The question is like this. La pregunta dice lo siguiente. In December 2012, En diciembre de 2012, our central sun nuestro Sol central will be in perfect estará en alignment perfecto alineamiento with the center of our con el centro galaxy, de nuestra galaxia, the Milky Way. la Vía Láctea. Literally, Literalmente, our entire solar system nuestro sistema solar en su totalidad shall be crossing over atravesará el eje the axis of the galaxy. de la galaxia, Galaxy being the center, quedando la galaxia como centro the center of galaxy and the center of y and our solar center el centro de la galaxia y nuestro centro solar stand on one and the same vertical line. sobre una misma línea vertical. As you have been teaching us Puesto que tú nos has enseñado to align with all astrological events, a alinearlos con todos los acontecimientos astrológicos, and this particular event being of most significance, y siendo este particular acontecimiento de una significancia y excepcionalidad superior and of extraordinariness, my question is, entonces mi pregunta which are the overall evolutionary es la implications siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones evolutivas for our solar system, generales que conlleva este acontecimiento para nuestro sistema namely solar, the sun and the planets? el Sol central y los planetas? Which are the evolutionary implications ¿Cuáles son las implicaciones evolutivas for our planet para nuestro planeta and all the kingdoms of its nature, y todos los reinos de su naturaleza, subhuman, superhuman included? incluyendo los reinos subhumanos y los suprahumanos? Which are our duties ¿Cuáles son nuestros deberes and opportunities y nuestras oportunidades as spiritual groups como grupos espirituales and as individual spiritualists alike? y también como espiritualistas That's the individuales? question. Esta es la pregunta. I think we should congratulate him Creo que le deberíamos felicitar for having noticed this por haber percibido esto and I'm very sure he knows the answer himself, y estoy muy seguro but maybe to benefit the groups he may have asked, que and he is no other than puede saber la respuesta
Brother Omar Nahum, Podéis saber algunos hermanos de qué se trata. Y se trata del hermano Omar Nahum, younger brother of Julieta, el hermano menor de Julieta. and his mother is also here, Su madre también está aquí, Linda Nahum. Linda Nahum. The issue is that our sun, our central sun, Nuestro will be in centro perfect alignment solar with the center of the galaxy. está en perfecto alineamiento con el centro de la galaxia. Esto es lo que dice en la pregunta, o lo que comenta en la pregunta. In December 2012, it means it's an En aspect diciembre of de 2012, what we familiarly know as lo que quiere decir que es un aspecto de lo que conocemos manifestation familiarmente como la manifestación of the light of Gayatri. de la luz de Gayatri. Gayatri contemplates alignment La of contemplación del Gayatri the central sun, and then the one which is the alinea basis for the el central sun. centro solar y lo que es la base para So el that centro there solar, is an influx of light, con lo cual hay un and flujo that light de luz initiates y esta us luz nos into Buddhi inicia plane. en el plano búdico. So there would be a tremendous influx of light De forma que habrá un in December tremendo 2012. influjo de luz en diciembre del It is 2012. only for this reason Y solo por esta razón it is said se dice, yesterday morning se dijo ayer por la mañana that December 2012 que en diciembre de 2012 should be seen as a moment of se initiation, vería como un momento de iniciación solar and planetary, a nivel solar y planetario, but not as a crisis. pero no como una crisis. Crisis can also be there. También puede haber crisis When there is an influx of light, cuando hay un flujo de luz. tremendous changes happen. Ocurren muchos cambios. Even when an individual gets enlightenment, Incluso cuando un individuo se ilumina, there would be series of changes happening in his own habrá una serie de cambios body, en su propio cuerpo and takes time for the individual y toma un tiempo to para ese assimilate the initiation. individuo asimilar la iniciación. Some people can even grow Hay gente bizarrely, que incluso even for an year when initiation happens. puede crecer durante un año cuando ocurre la iniciación. I know persons who went through the Conozco gente initiations, que pasaron por la iniciación their entire personality system y su is entero just shaken sistema de la personalidad fue and realigned. In the process, pues for a while they feel se le dio la unrelated vuelta to y the pasó surroundings. por un proceso y eso también implicó a su relación con el entorno. Gradually, when the influx Y gradualmente, of light through initiation cuando el is flujo assimilated, de luz es asimilado, they gain back recuperaron their relation with the surroundings. su relación con el entorno. It was true Esto fue with cierto Master Ike. con el maestro Ike. For 1 year it was like that for him. Durante un año fue así para él. You may have heard a name called UG.
Podéis haber escuchado un nombre U.G. de Krishnamurti, U.G. books are of U.G. Krishnamurti, great value. He lived in Switzerland un for many hombre years. de gran valor que vivió en Suiza He durante moved muchos around años, se desplazaba por distintos planet. lugares For long years. durante muchos Very años recently, he departed from the body consciously. y muy recientemente partió del cuerpo conscientemente. To him, he mentioned in his own words when we Él met. decía en sus propias palabras cuando nos I have had encontramos, personal contact with him. porque tuve contacto personal con él, Even visited him in y Switzerland cuando le visité en Suiza, 3 times, 3 veces le visité, and he visited me in India 3 y times. me visitó en India 3 veces, He lost all his mundane comprehensions y perdió todo su for 1 year. toda su He had to comprensión be reinformed mundana what is what. por un año, con lo cual se tuvo que When there is an reinformar influx of light, de cómo funcionaban las cosas. it is Cuando all light in the surroundings, that's all. el influjo de luz es todo luz a tu alrededor, It is all light. todo es luz. If you have to see the tree, Sí, que tienes que ver al árbol, you need an effort to see the tree. tienes que hacer un esfuerzo para verlo, Because it is absorbed into the light. porque está absorbido en la luz. You have to see the steps. Si tienes que ver los You need to make an effort to escalones, see the steps. tienes que hacer un esfuerzo para ver los escalones. Just like non-initiates Así es como los no iniciados make effort hacen un esfuerzo to see the subtle al igual que hacen un and listen the esfuerzo subtle. para ver y sentir lo sutil, los The no initial iniciados. impact of an initiation is El impacto inicial de una you, iniciación es you que do not see the form. tiendes a no ver las formas mucho. Everything looks very pale. Todo es muy pálido, Everything is so transparent. todo es muy transparente. And you also forget when you see the form before what exactly it is. Y también How is olvidas it called? cómo se llama aquella forma que ves So delante Yuji tuyo. was to be told, this is called a tree. Y a ese hombre se le tuvo que explicar, pues eso se called llama cow. árbol, eso se llama vaca, This is called stool, like that. eso es un tamburete. He was a theosophist earlier of a great order, Era un teósofo de taught secret Ah, doctrine. elevado orden. Isis unveiled. Enseñó la doctrina secreta In de Alice Europe Bailey. and in the US. Later he came out and went Y into a kind of a meditation al cabo de los años and had that impact. entró en un estado de meditación y tuvo ese And he writes, impacto. if you step upon a live wire, if you Yeah. step upon a live wire, Y habló que era como si pisaras un cable, you receive a shock recibes un shock and you faint. y te desmayas. And it takes time for you Y te toma tiempo to regain yourself. recuperarte. Such is an initiation, he said. Y él decía, sí, es una iniciación. Master Ike, when he was El maestro Ike, initiated, cuando fue iniciado, he was neither here nor there for some time. no estaba ni aquí ni allá por un tiempo. He felt so imbalanced in the sense, Se floating. sentía en He wrote a letter desequilibrio en el to his sentido friend, de which que that friend no showed me. estaba ni aquí ni allá. He wrote saying, my dear Sinu, Srinivasa Rao,
What's his Entonces name? The friend's name. había al amigo de una amiga Maria que se llama Sinu. María Sinu. I do not know if I am alive or dead. Decía también, yo no sé si estoy viva o I muerta. do not know No sabía if I am alive or dead. si estaba viva o muerta. I do not know No sabía if I am Krishnamacharya or not. si estoy aquí o no. In case something happens to me, En caso que algo me ocurra, someone should understand what happened to me. alguien deberá entender qué es lo So que me therefore I ocurre. write this letter to you. Y por eso lo que se trataba es de una carta que le escribía a su amiga. Y le escribía la carta para decirle, si me pasa algo, como mínimo que se That sepa is the impact que of an esto initiation when es it lo que me suddenly estaba happens. pasando. Y eso es el impacto que tiene la iniciación. You can also see from the writings of Master Moria También podéis verlo en los escritos del maestro Moria. He says, if we suddenly appear to you, you become blind. Dice que aparece directamente a You may ti. lose your mind. Si la luz aparece directamente a ti, Don't puedes think perder la We mente, are unwilling to appear, puedes perder la cabeza. but if we really appear to you as such, No quiere decir que you aparezca así, can't bear pero the light. si aparece así You como may become tal, blind. la luz te You puede may become mad. cegar y te puede enloquecer. Therefore, we make a slow approach to you Por lo tanto, por eso hacemos una before we make our aproximación appearance. lenta hacia ti. I just give these examples Solo doy esos ejemplos to let you know what happens when there is a great para influx of light. permitir saber lo que pasa cuando hay un gran influjo de luz. From galaxy to central sun, De la galaxia al centro solar, from central sun to our sun, del centro solar a nuestro from our sol, sun to our planet, de nuestro sol a nuestro planeta, when there is an influx of light. donde hay un flujo de luz. What happens is the question. ¿Qué ocurre? Es la pregunta. The answer is Y la respuesta es, initiation happens ocurre una to iniciación our sun, to our planets, a and to nosotros the planet on which we are. y a nuestro planeta. For that reason, certain adjustments are already being done. Por esta razón se han Ever hecho since the algunos descent of the energy ajustes of desde el the avatar of descenso synthesis. de la energía del avatar de síntesis. Planetary adjustments Ha habido are carried out. ajustes planetarios que ya se han llevado a cabo. Certain adjustments on the planet also are carried out. During the last 3 years, Durante los últimos 3 años, as I said yesterday, como expliqué ayer, Shambhala is very busy reorganizing the planet. Shambhala In terms of Shambhala está muy ocupada reorganizando el planeta. There is a preparation happening in the subtle world to meet the situation. Hay una preparación en el mundo sutil para hacer frente a esta situación. Yet, when it is received, Y cuando se reciba, then can be certain adjustments. también habrá ciertos ajustes. In our prayer we say, En nuestra plegaria Master's decimos adjustments. ajustes Like that, del maestro. Huge adjustments can happen on the planet. Y de esta forma pueden ocurrir algunos ajustes en el planeta To ensure appropriate alignment. para asegurar una alineación apropiada. It might mean a tremendous shake-up Puede significar un tremendo of the elements. The water, the fire, the air, they take to rearrangement. tremendo movimiento de los And elementos, la realignment. tierra, el agua. Todo entra en esta realineación. And also to the humans.
y también para los seres humanos. But all this is happening in benevolence, not with a view to Pero destroy. todo esto se ocurrirá con benevolencia, no con una voluntad de The destrucción. purpose is benevolence. El propósito es la benevolencia. The purpose is to lift up. El propósito es la elevación. As early as in 48, when Master Jalkul gave the initiation, the fifth stanza of invocation. Sí, fue cuando It was there from the beginning. en el 48 el maestro Chualkul dio la invocación. Eso era el Only through inicio. Albert Sessit came out. I'll come to that later. Ya volveré más tarde The a avatar esto. of synthesis. El avatar de Who is to síntesis que Let tiene his que energy venir, pour down que su energía in all descienda kingdoms, a todos los reinos and may he lift up the earth y eleve la tierra to the kings of beauty. a That's los it. reyes de belleza. Certainly there would be certain adjustments. The adjustments Ciertamente are not habrá ciertos ajustes. avoidable. Los How ajustes they adjust, no son evitables, we only have to wait and see. solo tenemos que esperar y ver. Therefore, which are the overall evolutionary implications for our solar system, Entonces, central sun and planets? ¿Cuáles son las implicaciones para nuestro Surely centro they are solar ready y to planetario? Tenemos the que light. estar preparados para recibir la luz. Among them, the youngest being is Entre planet Earth. ellos, los planetas Which are son the los seres evolutionary implications for our más planet jóvenes entre estos and all elementos. the kingdoms of its nature? ¿Y cuáles son las implicaciones para nuestro planeta y todos los reinos de su naturaleza? Superhuman and subhuman. Subhumanos y suprahumanos. Superhuman A nivel superhumano would be able to receive it and assimilate it much better than the serán human. capaces de asimilarlo mucho mejor Because there que are los already humanos, beings that are porque imbued ya with hay far seres superior light than us. que son mucho más superiores que nosotros. Among humans Entre los seres humanos, who are oriented los que están and orientados who work for light, y trabajan para la luz, they may be able to stand it. pueden permanecer en esa They may be situación, able to stand it. But generally, it means an adjustment. pueden aguantarlo, pero en general será un ajuste. All kingdoms of nature, they take to adjustment, Y todos los reinos de la naturaleza entrarán también en un including ajuste, humans and subhumans. incluidos los humanos y el nivel Just like in the subhumano. body, when there is a tremendous shake-up, Por eso el cuerpo, cuando se le zarandea everything is subject to tremendamente, readjustment, todo está sujeto a Adjustments. reajustes. are inevitable. Los reajustes son The degree inevitables of adjustments depend upon y el grado de los the ajustes fitness dependerá of de la preparación the groups of beings de los grupos de seres that are spread all over the planet. que están repartidos por todo el planeta. The degree of mundanity decides the degree of Eso adjustments. decidirá el grado de los ajustes. More mundane, more El adjustments. grado de mundanidad decidirá los ajustes. Más mundanidad, más ajustes. Less mundane, less Menos adjustments. mundano, menos ajustes. Super mundane, Lo supramundano they gain much better light. ganarán mucha más luz. Which are our duties and opportunities ¿Cuáles son as nuestros spiritual groups? deberes y oportunidades como grupos espirituales? And as individual spiritualists, Y como espiritualistas individuales. to give more emphasis Pues dar más énfasis to stand in alignment a permanecer en alineación and to stand in light, y permanecer en la luz. since it is an opportunity. Esto es suficiente. Each one of us individually Cada uno de nosotros individualmente and groupally y a nivel grupal have to prepare
tiene que prepararse through intense and deep meditations en intensas y profundas meditaciones than to involve in excessive outer activity. y no implicarse tanto en actividades externas. The hour has come where, Ha llegado la hora among meditation, study and service, que entre la meditación, el estudio y el servicio, meditation gains paramount importance. la meditación gana mayor importancia. Other activities Las otras actividades keep it secondary. permanecen secundarias. More and more activity Más y más actividad is not recommended. no se recomienda. More and more meditation is recommended. Se recomienda más y más meditación. More and more prayer is recommended. Se recomienda más y más plegaria. More and more alignment is recommended. Se recomienda más y más alineación. More and more chanting of Gayatri would be fulfilling. Más y más Because the process canto del Gayatri process of Gayatri. será lo que llevará It is plenitud. not for fun. The hierarchy introduced Gayatri No es- almost 100 years ago Por diversión que la jerarquía introdujo el Gayatri to all over the planet. a todo el planeta. Gayatri is instantly liked by El Gayatri all groups. le gusta Gayatri instantáneamente is but a todos los grupos. alignment of Gayatri the es sun, the central sun, la alineación del With centro solar galaxy. con la galaxia. The very chanting is to El receive that canto alignment and then es thereby para get recibir enlightened. esta alineación y Since every iluminarse. human is a microcosmos, En tanto que cada ser humano es un microcosmos, alignment En of él, Sahasrara, la alineación de which Sahasrara, is like galaxy, que es como la galaxia, with the central sun which is in the forehead, con el centro en la frente, with the sun which is in the heart. el centro del sistema en la These frente three y el have to sol be aligned. en el These corazón. three suns put together, Estos tres, si se ponen the juntos, scriptures say it as dicen las escrituras, Solomon, Salomón, triple sun. en So this is esta what triplicidad. exactly happening on a macro scale. Así es como ocurre a escala macro. So the benefits of it have to be taken. Entonces se deben tomar los beneficios And you de can esto. take it, it is not dissolution, but Y a no- situation of minor adjustments. No es que haya disolución, sino una Already situación indications de are coming to us. ajustes. Already indications are coming to Ya us nos han venido with indicaciones the event happening in Japan. con lo que ha ocurrido en Japón. What prevents the oceans? ¿Qué puede evitar That's why I said yesterday morning o parar a los that océanos? Shambhala Por eso se dice que Shambhala is at work. está Hierarchy is in Trabajando. cooperation. y la jerarquía está cooperando. Energies are adequately being anchored and specific to absorb Las energías se están anclando en el Pacífico the incoming influx of light. para poder absorber esa llegada que habrá de luz. So therefore, please don't make any Por lo wild tanto, imaginations about it, but Por favor, no os imaginéis each one would do well, grandes either cosas individually sobre or esto, grupally. si no queréis bien de Stay in meditation. reuniros grupalmente y estar en meditación. Duties involve only Los deberes, which are our duties. o cuáles son nuestros deberes, Duty is to pray, to meditate, to es stand. hacer la plegaria, meditar y estar en ello. Eso es todo. Opportunity is La oportunidad according to fitness, es en función de la the preparación. related initiations. Habrá las relativas iniciaciones. So that's how Así es this como is a very important
question. Esta es una There he pregunta covers muy solar importante system, the que planet, cubre al sistema solar, al beings planeta, on the planet, a los seres en el planeta, superhuman, lo human and suprahumano, subhuman. lo humano y lo subhumano. It's a profound question, Es una profunda and a question of pregunta, great importance, una pregunta de gran importancia, coming from a very young brother, que viene de un young in the joven body, hermano, joven en cuerpo. and it is good that we Y es bueno deliberate upon it in a group like this, so that que hablemos we de can ello share the information en una without vida causing excitement. de grupo para poder intercambiar esta información sin excitarnos o emocionarnos Information has to demasiado. be shared in responsibility, La información debe compartirse but con not to cause responsabilidad, excitement. pero no para causar excitación. So let all the groups Dejemos o permitamos que todos los grupos enter into greater meditation, deeper meditation. entren en mayor y más profunda meditación. That is the need of the hour. Esta es la necesidad del trabajo, The activity in 2012. de la actividad We can slowly en step up. 2012 y podemos ya ir As I said, empezar, from 2009, porque desde there is 2009, a step up of como dije, ya hay activity. un aumento de esa actividad. Here is 2009. Here is De ahí 2010. desde 2009, Aries 2010, Aries 2011, There is gradual step up of activity. hay una escalada de actividad. It cannot be publicized or any such thing, but can Eso be shared. no with se puede responsibility. publicitar así de cualquier manera, pero se puede compartir. Therefore, I thought I'd do it. Por ello pensé que debía hacerlo. And the person who asked the question is also is online. Y la persona que preguntó, la pregunta In está fact, online. He's online since the Aparte very beginning of the seminar. de estar en línea, ahora está en línea desde el principio del seminario, The VisiQ. a través del Wisi, que es este programa que se usa Not para only because he las asked this question, transmisiones. Lo digo even solo otherwise he does it. no está aquí, solo por preguntar, para hacer la pregunta, that's the siempre answer. está en línea. It may. Y esta pregunta People have some kind of smell of this about 2012 demuestra que la December and gente all tiene that. ya cierta percepción o se huele algo alrededor de 2012. Our brother Paul has been asking of this Nuestro hermano Paul 4 years. nos lo preguntó Mexican hace calendar 4 años, concludes by 2012. cuando decía el calendario What have you to mexicano say o about it? azteca Nada. termina el 2012. ¿Qué dices sobre esto? Good happens. Whatever is contrary to good is eliminated. Lo bueno permanecerá y lo que Yeah, sea contrario that's a lo bueno So desaparecerá. that there is a fresh beginning. Por lo tanto, es un nuevo principio. When things have reached such great confusion, Cuando las cosas llegan a un grado de confusión, the best thing is lo mejor quitar and recomenzar. es quitar y recomenzar, Start a fresh plan. empezar un nuevo plan. If one gets into confusion, better Cuando se entra en la confusión, mejor start afresh. empezar de nuevo. That's what I was indicating yesterday. Así es como se indicó The ayer economic turmoil, the political turmoil, sobre the social las situaciones the religious económicas, turmoil, políticas y las crisis, corruption is at its a lowest nivel ebb. social también. All these things are Todo- sufficient indications. Estas cosas ya son indicadores Need suficientes for de que hay necesidad a change for the better. de un cambio para mejor. And what is desirable and good is Y lo que always es preserved by nature. deseable y bueno siempre es preservado por la naturaleza. What is not desirable Y lo que no es deseable can be taken away. se puede quitar. From time to time it is like that. Y de vez en cuando es así.
when there is a inherent sickness accumulating in the body, Cuando hay una enfermedad inherente expresses acumulada en el cuerpo, as a huge sickness, se expresa when the sickness is forming, it is not noticed. como una enfermedad. Cuando se está formando no Only se when it comes percibe, to measurable level, it solo manifests. cuando llega a una cantidad And then the treatment medible is es given. cuando se manifiesta. So that the sickness is cured, Entonces, al verse la the enfermedad, person is saved. se puede curar y la persona está a salvo. The liver problems indicate Premo- there is cleansing of the Problemas whole circulatory system. de hígado demuestran que hay problema en el People are sistema asked. circulatorio. Just be on Y si la gente pregunta, glucose water, don't take anything else. simplemente bebe mucha The agua system revive para itself. que el sistema se Fever is recupere also an él indication. mismo. La fiebre también es una indicación de When ello. fever is when there is a fever, Cuando hay fiebre, the answer is not in medicines. la respuesta no está en las Just medicinas, abstaining from eating and sino continuing to drink water. abstenerse de comer y continuar bebiendo agua. Among the medicines, the best medicine is Entre las medicinas, la mejor staying away from food and drinking water. es That is what No. Ayurveda says. tomar comida y beber agua. Es lo que dice el Saying is Ayurveda. Lankanam Paramaushadham. Esta es la frase en sánscrito. Aushadham means medicine. Paramaushadham means it's a super medicine. Medicina y supermedicina habla esta afirmación de la Ayurveda. Super medicine. What is ¿Qué es super medicine? la supermedicina? Lankanam. Lankanam. Fasting, taking only water. Ayunar y tomar solo agua. System reverse. Headache comes, take medicine is not correct. Pero Headache comes, drink water. tomar medicinas no es correcto. Stomach Cuando viene la problem, fiebre, drink water. si tienes problema de estómago, bebe Defecation agua. problem, drink water. Problemas de defecación, For bebe anything, agua. drinking water. Por cualquier, And para not cualquier eating. cosa, The system is beber agua pitiless. y no comer, porque el Likewise, sistema entonces sickness is an se indication. reequilibra. Sickness, Y la Ahmad, enfermedad es una is indicación a point where when we recognize it, it means it requires certain cuando llega un adjustments. punto que la reconocemos, entonces When the podemos hacer planet ajustes. And the activity on the planet has reached Y entonces ha llegado aquí la actividad en el sufficient degree planeta. of sickness. It has Hay to be addressed. suficiente enfermedad como para que We all tenga que agree that the ajustarse. planet Todos estamos and de the acuerdo activity on the planet is que el planeta y la actividad en el planeta está that nobody enferma. denies. Esto nadie lo niega. So when it is sick, Entonces, put the cuando whole está thing to fasting enfermo, ¿cómo puede todo, and revive the thing. todo el sistema So that ayunar? The undesirable is eliminated, the desirable is retained. Entonces, lo deseable se mantiene y lo indeseable So this is a desaparece. minor adjustment, it's not a major pralaya or anything. Pero será un ajuste To be menor, noted. no será un gran not. pralaya, ¿no? Eso se debe Pralaya anotar. because No es un pralaya. Golden age, Porque la everybody is época aspiring, isn't it? dorada es lo que está esperando todo el mundo, ¿no es así? New age, golden age, this age, we speak. But when it Hablamos. approaches, we are afraid. De la época dorada, pero al mismo tiempo estamos asustados. Master CVV said, El maestro Sivi dijo, Satya Yuga is approaching. el Satya Yoga se aproxima. A state where there is greater dharma, Y quería decir un estado con mayor dharma, much greater righteousness. más rectitud. So that is how we have to see. Y así es como debemos verlo. A means of Es un medio planetary cleansing. de limpieza planetaria. When the whole thing is stinking, Cuando todo se está hundiendo, someone comes, alguien an viene emergency squad comes and en cleans. una emergencia, viene y lo Such limpian. cleansing is what is contemplated. And we all Lo awaiting que se cleansing, but contempla when es comes to the eso, point una of limpieza. cleansing, we are afraid. Una limpieza, pero cuando viene la hora de la limpieza We nos also have to be asustamos. cleansed. We have to be cleansed as well.
nosotros también tenemos que limpiarnos. So we too have to be cleansed, so cleansing will happen. Nosotros también tenemos que Take it with positive attitude, tener una limpieza staying in light. y That's the only way. tomémoslo con una actitud positiva, estando en la luz. It is beyond human comprehension. Esto está más allá de la comprensión humana. Already movies are coming to prepare people. Incluso las películas It también won't happen the preparan way it is a la shown in that gente. movie, 2012. Pero lo que ocurrirá no es lo que sale en la película esta Only the intelligent 2012. and the rich are saved. Others are not. It is not the way. Este no será la forma. The righteous are saved, that's all. Los que están en la Nature rectitud cares for están righteousness. a salvo. Does not care for rich people and powerful people unless they are also righteous. Basic principle for nature to El protect is principio básico righteousness. de la rectitud es protegernos. No son los ricos los que se salvan So como en las we películas, accept sino gladly, we are waiting los for it. rectos. Gladly I accept. Thanks. Maybe thanks to the we should be thankful to Podemos aceptar, Hierarchy and Shambhala in this regard. estar agradecidos al trabajo de They are Shambhala, doing their very best que to están insulate haciendo and protect, lo máximo para proteger, trying to give the best health with Tratando. minimum treatment. de dar la mayor salud con el mínimo tratamiento. Good doctors Los buenos doctores, los give buenos minimum médicos treatment and bring out dan el mínimo greater tratamiento health. para dar mayor salud, mayor That's what the restitución. hierarchy and Shambhala Y esto es lo que la jerarquía en Shambhala actively working with. trabaja activamente. Be grateful to Entonces, hierarchy and Shambhala. seamos And be mindful agradecidos of al trabajo de Shambhala Inner y alignment seamos conscientes de la alineación interna and try to be y tratemos as righteous as we can be. de ser tan rectos como podamos. That is how the question is answered. Así es como se da respuesta a esta pregunta. Shall we take a pause? Debemos hacer una pausa. Continuing the story from morning. Bueno, continuaremos la historia de la mañana. I did not continue the story as I came because I am afraid if I get into that story I may not answer this. No he querido Today I come with this, continuar but I la am not historia answering this. porque tenía miedo que no pudiera responder a la pregunta. Cada vez venía con esta pregunta y no me daba tiempo de responderla. Remembering the lives of the great ones. Recordando is las vidas being with the light. de los grandes seres es estar con la luz. That is one good way of being with the light. Esta es una buena forma de estar con la luz. It is very absorbing that way. Es una forma muy That's absorbente why alternatingly wisdom is taught and y stories por are eso given. se da In the older alternativamente system of teaching. la sabiduría y las historias en el sistema antiguo de enseñanza. Every teaching is followed by a story. Toda enseñanza va seguida de una historia. The story reinforces La historia refuerza principles taught through wisdom. los principios que se enseñan con la sabiduría. So be it the story relating to the Lord or Entonces, the story relating to sean the la initiates. historia relativa al Señor o relativa a los It enables iniciados. us to experience the Nos presence of permite the light experimentar la luz and enables us to stand in light. y nos permite permanecer en la luz. Wisdom also does the same. Y la sabiduría Wisdom hace lo teaching mismo. includes La enseñanza de sabiduría incluye teaching the stories of initiates. enseñar las historias de los iniciados. Regularly reading the stories of initiates Leer regularmente is la as historia important de as los iniciados es tan importante reading profound aspects of wisdom. como leer profundos aspectos de sabiduría. Because there are beings who Porque demonstrated that wisdom. hay seres que demostraron esa sabiduría Therefore, we get keys. y por lo tanto eso nos da How claves the Lord acted
each time he incarnated. cómo actuó el Señor cada vez que encarnó, How initiates acted each time they incarnated. cómo actuaron los iniciados cada vez que encarnaron. They affirm the wisdom. Informaron sobre la sabiduría. Their lives Sus vidas glorify the wisdom. glorificaron la sabiduría. Wisdom is glorified through the lives of the initiates. La sabiduría es glorificada por las vidas de los iniciados. And the initiates live wisdom. Y los iniciados dan And sabiduría. leave it for those who follow them. Y la dejan a aquellos que les siguen. That's why it is said, Por eso my se life is my dice, message. mi vida es mi mensaje. When Jesus says, my life is my Cuando message, Jesús dice mi what vida is es mi the message? mensaje, Love is the message. ¿cuál es el mensaje? El amor es el mensaje. When Buddha says, my life is my message, Cuando what is Buda the message? dice mi vida es mi Dharma is the mensaje, message. ¿cuál es el mensaje? El Dharma es el mensaje. So like that, if you see Entonces así, the lives of Pythagoras, si veis las vidas de Pitágoras, great initiate, un gran iniciado, whoever writes it doesn't matter. Read the stories of initiates. leed las historias de los They are iniciados. very helpful. Son de gran ayuda. We get the presence of the initiates Obtenemos when we read their stories. la presencia de los iniciados cuando leemos Because sus they are living historias, entities. porque están son They are with us on the planet. entidades vivientes, They did not depart from the planet no están aparte del planeta, simply because they would like to help us. porque quieren Simply ayudarnos because por they amor, have that love for beings. porque tienen ese amor por los seres. So Master Ike Entonces el maestro Ike was born to a Vedic scholar nació de un who was an estudioso authority on Veda védico in those days que era una autoridad en los Vedas en esos días, in southern states of India. en los estados del sur de India. He was also a great healer in the También era un gran sanador discipline of Ayurveda. en la disciplina del Ayurveda. He was practicing Ayurveda Practicó el Ayurveda and he was teaching Veda. y enseñaba el Veda. That was his activity. He had 4 children. Esa era su actividad y tenía 4 hijos. He preferred not to send his children Prefirió to no the enviar schools. sus hijos a la escuela. He told them, basic Yes. education I give you. Dijo, la educación básica os la daré yo. For advanced education, you can directly join the colleges. Y para la educación avanzada podéis ir directamente ya a la Let the universidad. basics be sound and strong. Y los básicos He eran therefore taught Veda el sonido and the implications of the keys of Veda, y les explicó las claves del Veda, such as etymology, como la etimología, grammar, la gramática, astrology, la astrología, metrical system, science of sistema utterance, métrico, la ciencia de la pronunciación, such as those. He used to teach them. y solía He had a nice way of enseñarles teaching. y tenía una forma muy He used bonita to de take enseñar. his 4 sons on the morning walk Se llevaba a sus 4 hijos a caminar and por la keep talking mañana to them y les about hablaba the keys during the fresh hours of the morning. sobre estas claves durante las primeras horas de la mañana. Thereafter, after they come back, Y cuando regresaban, when they get fresh, give them the Yes. science of uttering. se refrescaban y les daba la One of the ciencia keys of de the Veda. la pronunciación, Just by uttering the sounds, las claves de los transformations Vedas can happen to con us, la pronuncia de los sonidos. and we would be able to receive things better, Y de grasp esta things forma better, perceive eran things capaces better. de percibir y recibir las cosas mejor. Like that he prepared. Y de esta forma les preparó. And Master Ike was his eldest son.
y el maestro Eke era su hijo mayor. The sons lost their mother very early in life. Esos hijos perdieron su madre muy So temprano en Master sus Ike and vidas. the father, they were Entonces, playing the role of the mother to the rest of the children. el maestro Ike y su padre hacían el rol de madre para el resto de niños. Because right from childhood, Master Ike was Entonces, familiar with cooking. desde la infancia el maestro Ike estaba familiarizado con la cocina And he was always a good cook. y siempre fue un buen cocinero. People cherished to eat from his hand. La gente quería comer lo que él hacía He took special interest in literature y tenía un especial interés en la literatura and went into the Sanskrit and Telugu literature. y se introdujo en la literatura sánscrita y telugu. Telugu is one of the ancient-most languages of India. Telugu es una de las lenguas más And antiguas it de is India one of the offshoots of y es una Sanskrit. There are de las almost all languages in ramificaciones India are offshoots del of sánscrito. Casi todas las Sanskrit lenguas en except India Tamil. son ramificaciones So he del was a sánscrito scholar of excepto Telugu el tamil. and Sanskrit Entonces aprendió la literatura And he tamil, picked up sánscrita from his father. y de su English padre also. también aprendió el inglés. And he joined straight away the college Entonces más adelante fue al instituto with background of Vedic con todo understanding. When you este get into college, bagaje de conocimiento you find védico far better than y fue mucho your mejor colleagues. It que is sus compañeros a well practiced porque thing for some time in India. During his times it was like that. se le había formado bien durante They ese shine tiempo. forth much better than the other students. Iba mucho mejor que los otros estudiantes. So he went into college and Entonces, naturally he is first. Fue al colegio, al instituto, He was first in y era graduation. fue el primero en la graduación. He took 2 masters. He was first in masters. Y He took obtuvo interest in the Vedic keys un máster y and entró en learned las etymological key, claves védicas, en las Grammar, claves etimológicas, en la lexical gramática, las claves and also métricas the key of y también las claves utterance. de la pronunciación. And he also assisted his father Y también apoyaba a su padre in Ayurveda, in Ayurvedic practice. en la práctica ayurvédica. He was preparing medicines for his Preparaba father medicinas at his para father's su padre, direction. bajo la He was dirección also de su prescribing padre, medicines of Ayurveda y prescribía medicinas de la ayurveda until he shifted into homeopathy. hasta que pasó a la He was homeopatía. also practicing Ayurveda. También practicaba ayurveda. After masters, he married a lady Después de who sacar was chosen los másters, for him by his father. se He casó did con not una even see mujer before. elegida por su padre a la cual no había visto antes. Did not even see before the No la lady había whom incluso he was visto marrying. antes y se casó when he was in Visakhapatnam cuando estaba en during his Visakhapatnam masters. durante sus másters. Master Ike took particular interest El maestro Ike to work with the light of Gayatri. se interesó particularmente en trabajar con la luz de Gayatri. Every Friday evening, Cada he viernes used por to la disappear mañana, from the hostels por of la the noche, university. debía acostumbrado a He studied desaparecer his masters in Visakhapatnam. de los alojamientos donde estaba en la universidad. Friday evening, he used to disappear El from the viernes hostel por la tarde noche and reappear only on Monday acostumbraba morning. a desaparecer y aparecía el lunes por la mañana de la He was residencia. To an ashram which is on the seashore. Y se Today iba also it is there. A un ashram que está al It is lado del called mar. Shanti Ashram. Se llama Shanti Ashram, Ashram de Shanti. Just on the river seaside it was.
al lado ashram. del mar, a And la there orilla was del mar. a religious, Ficus religiosa tree. Y había un He was árbol sitting under ficus that, religiosa y se sentaba allí meditating meditando with the mantra of Gayatri. el mantra de Gayatri. That was his major activity Este during era his master's time. su principal actividad durante Education was el also estudio de activity. los másters. Because he had such a good grasp, Tenía mucha habilidad. he reached such states in his contemplation on Y llegó a Gayatri tales estados en su contemplación de Gayatri that the entire examination paper used to appear to him que se le aparecía el examen even before he goes for the exam. antes de ir al examen. Thanks to his father, he knows Gracias a su that he padre, should not make use of such sabía que no benefits debía coming hacer through uso contemplation. de estos beneficios a través de la He contemplación. requested the mother Y le pidió a la madre not to tempt him que no le tentara with such things. con tales cosas, He can himself face the exam and write. que él podía hacer He does frente not need the al question examen paper much sin la before the exam. necesidad de ver las preguntas antes del examen. Like that, he used to deny Y de any esta little forma siddhis that he was getting. denegaba cualquier tipo de siddhis o poderes que iba consiguiendo. Examinations Los exámenes, are. He was approaching the examination, o cuando se acercaban was to pay los for the exámenes examination fee. y tenía que pagar las tasas de Every examen, day, he used to go to the cada día post acostumbraba office in the university a ir campus to see if his father sent a the money la order oficina de correos para ver si su padre le había enviado el dinero, pero no llegaba el dinero. even on the last day to pay fee was Incluso over, but the money did not come through. el último día ya llegó para pagar las tasas y no había llegado el He dinero. was really sad, Y estaba realmente triste. but nevertheless he went to Pero for the sí, weekend sin embargo, al fin de semana to the tree se fue and sat there al and árbol, meditating upon se Gayatri. sentó ahí y meditó en Gayatri. Mind reminded that he cannot go for the exam because he Y did not pay su mente the recordaba examination fee. que no podía ir al examen porque As no a había young pagado boy, he was disappointed. la Years tasa rolled by, y estaba but he continued decepcionado with meditation. como estudiante y como chico que había dedicado 2 años, Suddenly pero he continuó found la meditación y de a repente lady in light encontró una mujer en la luz and said, "Don't you worry, y le dijo: no te the fee preocupes, is paid. la tasa está pagada, Continue with your meditation." continúa con tu meditación. He was surprised. Y se sorprendió. So as usual, throughout the weekend he meditated. A lo largo del fin de semana Monday meditó morning, y el lunes por la mañana he went to the university office. fue a la universidad He found his name in the list y encontró su of nombre en la those who are lista eligible to appear for the de exam. aquellos que podían presentarse al examen He was thrilled. y estaba emocionado. He did not know who paid it. No supo quién lo pagó. He appeared for the exam. Se presentó al examen Again he came first. y otra vez fue el primero He secured a gold medal. y obtuvo una medalla de oro. Later, when he went home, Más tarde, al regresar a casa, his father said su padre le he dijo selected a girl for him to marry, que le había escogido una mujer para casarse and that it is time that he marries. y que era tiempo And de settles in casarse life. y situarse en la vida. Master said, "Okay, Y el maestro dije que de acuerdo, whosoever you select, I marry." si tú lo escoges, yo voy a So he hacerlo. married the lady, Entonces se casó con la mujer and due to his brilliant performance in academics, por su buena, por He lo was- bien que lo había hecho. given lecturer's post in a college in Guntur, En los estudios se le Sí, dio there. un puesto de profesor native place. en su He lugar joined the college as
nativo. teacher of the language of Telugu. Entonces ahí enseñaba He had set Telugu, his family and estableció su and familia thought he should continue with his meditation of Gayatri. y continuó con la meditación de Gayatri. As he prepared the shrine room to meditate upon, Y mientras preparaba la he habitación purchased a particular para la meditación, photograph of Gayatri una foto en particular de Gayatri, and set it on the altar la situó en el altar and was daily meditating upon Gayatri. y meditaba diariamente en Gayatri, Just within a weekday's time, dedicándolo el mayor tiempo an unknown strange posible. figure was appearing to him, Y se le aparecía una figura starting from in a sitting posture, en una postura starting from the sentada, legs. empezando por las He first piernas. saw the feet, Primero vio los pies, then the forelegs, the meaning después up to the knees, hasta las then the rodillas, rest up to the waist, después hasta la cintura, then the belly, después la barriga, then the chest, después then el the hands, pecho, después las and manos then the face. y por último la cara. Every time when he was contemplating upon the light in the forehead, Y cada vez que contemplaban la luz en su frente, this figure was appearing. aparecía esta figura And he tried to eliminate y trataba the picture de from his mind's screen eliminar esa and continue to imagen meditate. de su mente para continuar But meditando, invariably it was appearing. pero igualmente aparecía He did not know who he was. y no sabía quién era. The person who was appearing to him in his contemplation, La persona que se le aparecía en su he did not know contemplación who he was. no sabía quién era. He was wondering, what could this be? Y se Never preguntaba happened. And he never looked for any quién particular podría form. ser. Nunca buscaba una forma particular. He was only chanting Gayatri Solo silently cantaba and Gayatri, contemplating upon the light. permanecía en silencio y contemplaba la luz. Savitri. So it so happened, he was going regularly to his college, coming home. Y eso ocurría. Y cuando iba regularmente a ese instituto a enseñar, One day he received an invitation un día recibió una invitación from a nearby village. de un pueblo vecino, The headmaster of the school there donde el director de la escuela wanted quería that master comes and delivers a lecture que el maestro fuera a dar una on Rabindranath conferencia Tagore, sobre Rabindranath one of the great Tagore, beings of India, uno de los grandes seres de India, who wrote Gitanjali, whom Einstein made sure to meet. Einstein met Rabindranath Tagore Einstein to exchange se their encontró experiences con él of para God. intercambiar sus experiencias de Such Dios. was the eminence of that person. Tal era la eminencia de esa persona. So Master Ike was asked to speak upon him to Entonces, school children el maestro que se in a le school which is about pidió que hablara sobre Rabindranath 30 Tagore kilometers away from a los niños de una escuela que estaba a 30 residence and kilómetros birth. de su lugar de residencia y de He went trabajo. there. Entonces fue allí. The lecture was in the evening, La arranged conferencia at era 6:30 by en the la headmaster. tarde, se había preparado para las 6:30. So he reached the place and reached the house of the Entonces headmaster llegó al lugar, primero fue a la casa An hour del before. director una hora antes, because he wanted to have certain interactions with the porque headmaster. quería tener primero una interacción con el director. So their conversations went on, Y entonces empezó ahí su and conversación. just around 5 minutes to 6, Y cuando faltaban 5 minutos para the las headmaster 6, said, el director dijo: "If you kindly excuse me, si me I perdonas, have a short prayer to do tengo que hacer una breve for 15 plegaria minutes. de 15 minutos. After the prayer is over, Y cuando termine la plegaria, together we shall go to the school nos podemos ir juntos a la and escuela commence the proceedings at 6:30. y empezar con la conferencia a las 6:30. Master said, Y el maestro "Perfectly, dijo: okay. está perfecto, de acuerdo.
Headmaster went into the prayer room. El maestro también fue a la Master Ike felt habitación, a la sala de He could have also meditación. asked me to join him for prayer, because prayer is prayer, whichever prayer it is. Entonces pidió para poder también ir a He la felt so. plegaria, porque la And, plegaria, las plegarias, The sea headmaster la que also sea. had the same feeling as he went into the prayer hall. Why can't I invite him also for the prayer? Él pensó, ¿qué pensó? ¿Por qué no me invita? Y el otro también al Same entrar a la time, habitación both pensó, of them received the ¿por same qué no le thought. invito? Los dos a la vez So he recibieron el stepped out mismo of the prayer pensamiento. room and said, if you Entonces don't mind, you can join the el prayer. director salió y dijo, si no te importa puedes unirte a la So plegaria. Master Ike, it is our custom in India, each Y time el we maestro get into Ike, prayer, ya que we es wash our nuestra feet and then move. costumbre antes de la So he plegaria washed his rentarnos feet, los pies, he moved limpiarnos los to the pies, prayer hall. se movió, se limpió los pies, entró a la And to his habitación utter surprise, de meditación y su gran he sorpresa fue que encontró the same picture la which he was misma finding imagen que encontraba which he was regularly encountering in his daily que se meditation. encontraba diariamente en Daily sus contemplation. meditaciones, en sus So he contemplaciones, was fully excited. y estaba muy But emocionado. in the meanwhile, the headmaster closed his eyes. Pero entonces ya había cerrado el director sus ojos, So he also closed his eyes. entonces él también cerró sus ojos. Initially, Master CVV prayers, Inicialmente las plegarias del seldom maestro they used to utter forth CVV the sound. Seldom. raramente usaban el sonido. Master CVV also at the final year of his departure, Al año, en before his fin, departure, al último año he de gave su out the partida, sound key. CVV Otherwise, no he dio was sitting, su sonido hasta el and último others año were sitting before de him. su partida. They looked to Antes each other and simplemente closed their eyes. se sentaban y cerraban sus ojos. No dio el sonido clave hasta The process al año starts. de su partida. In the last year of his life, he was instructed by En el energy that último he can give this año mantra. de su partida es cuando se le Master instruyó CVV que debía Namaskaram. dar este mantra de Master CVV Namaskaram. That was the mantra. Ese era el mantra. So later, for some years, Más no one tarde, was uttering the mantra out. pero muchos años la They gente were no uttering inside. pronunciaba el mantra a nivel externo, lo pronunciaban interiormente. So he went in. Entonces The headmaster closed the eyes, he also closed the eyes. el maestro cerró los ojos y el director también. Headmaster went into prayer. Master went into excitement. Y mientras el director Because entraba now he en la found plegaria, el means to maestro know estaba who he completamente emocionado, As porque the prayer was over, sabía and the quién era headmaster aquel opened de la his eyes. imagen. Y así, cuando se terminó la meditación, Master Ike la asked, plegaria, "Who is this y master? abrieron los ojos, Who enseguida le is this preguntó, Guruji?" He asked. ¿quién es este gurú de la imagen? Then the headmaster said, "He is a great being. El director le He dijo, lived in Kumbakonam. es un gran ser que vive en He is Kumbakonam, called Master CVV." que vivía en Kumbakonam y se llama Maestro CVV. Later I can inform you more information. Más tarde Give te you more puedo information. informar más For the moment, let us go for the si te interesa, pero de momento vamos program. a continuar con el programa. So as Master was very magnetic in his speech. De forma que el maestro fue muy magnético en su It was known discurso. to all those who have seen him and listened him. Eso dicen todos los So que the le speech vieron y le was well escucharon. appreciated by the children. La conferencia fue muy apreciada por los They came niños. back to the host's residence. Regresó a la casa, a la Then residencia Master del Ike director, explained y el his maestro que experience with this master explicó que había since over experimentado a few days, a ese maestro, and the headmaster was surprised y el director estaba sorprendido that the master whom he que el maestro regularly prays al cual él was giving hacía la a plegaria presence regularmente to a person diera su who presencia a una persona the person who did not know. que no lo conocía. He hugged him, being Le- an elder, he hugged him and Le blessed him and said, abrazó, siendo mayor, pero le "It's a great abrazó blessing
le bendijo y le dijo, es una gran seldom bendición happens. que ocurra Till date algo it did not happen to así, me. porque esto nunca me ha ocurrido a mí. So Master Ike requested for Y entonces el maestro Ike pidió a picture of the Master. una fotografía del Those maestro. days in India, En to aquellos have días, photographs was día- not really so very en aquellos popular. días en India tener fotografías no era tan popular. And the Master's picture was only available in Chennai. Y esa fotografía del maestro solo estaba disponible en Chennai, en So he gave the Madrás. address of Entonces le dio la a dirección disciple who de holds un these discípulo photographs. que tenía esas fotografías. And that is, in the morning I mentioned P.N., the philosopher. He was in charge of the photographs. Uno del que That hablé en la address was mañana, given. Pien, era el que guardaba las He said, write fotografías. to this person, you Y get le the dijo, photograph. escribe a esa persona You are already blessed, so you may continue with it. y pide las fotografías y ya estás bendecido, continúa he con wrote ello. To that P.N. Entonces le escribió a Pien en In a Chennai. matter of 10 days, the En photograph cuestión arrived. de 10 días le llegó la He made a fotografía nice frame and set it on the altar y lo puso en el altar along with Gayatri. junto a Gayatri. When he started praying, Y cuando empezó la plegaria, according to the advice given by the según headmaster of the school, el consejo que le había dado el director de la escuela, the master started smiling at Master Ike. el maestro sí empezó a And sonreír al 2-3 maestro days he Ike started speaking to him. y en unos días empezó a hablarle. He said, I am pleased with you. Y le dijo, estoy complacido I am contigo, pleased with your contemplations of estoy Gayatri. complacido con tus contemplaciones de Gayatri. I therefore choose you Por lo tanto, te elijo as my medium como mi to work for a plan. medium para And we should trabajar not por let el plan. this be known to anyone Y no debemos dejar que esto lo sepa nadie until I grant permission to you. hasta que yo te dé el permiso. Master agreed gladly, Y el maestro Ike estaba feliz and he was regularly doing prayers, y hacía regularmente las plegarias and the master was transmitting y el maestro many le aspects transmitía of wisdom. muchos aspectos de Maestro Ike. sabiduría al maestro Ike. He even suggested to Master Ike to make Incluso notes. le sugirió que tomara notas. Among those notes which he took, Y entre las notas que tomó, when later a part of it, when it was systematized, it Cuando came out to be spiritual astrology. se sistematizaron más tarde, salieron como la astrología espiritual. That happened later, much later. Pero eso pasó mucho más tarde. So he was receiving dictations, Entonces recibía dictados and Master was noting, y el maestro lo anotaba. and it went on, and Master was himself Y siguieron. feeling in the meditation that Yeah. he is floating. Maestro sentía en la meditación que He flotaba, is floating in the air. que flotaba en el aire. When this process went on for some time, Este an proceso invitation came from siguió. Theosophical Society Por un tiempo llegó una invitación de la Sociedad Teosófica to address members of Theosophical para Society dirigirse a los miembros de la Sociedad on Teosófica Bhagavad Gita. sobre el Bhagavad Gita. So Master gladly went there to speak on Y Bhagavad Gita. entonces el maestro fue alegremente allí a hablar del Bhagavad Gita. To any traditional student in India, Para cualquier estudiante de la the tradición basics en of India, Bhagavad Gita were known during those days, not anymore now. se conocían las bases del Bhagavad Gita, pero no hoy. And he himself being a scholar in Y Sanskrit él, and que era un literature, profesor en he sánscrito y delivered the literatura, lecture. dio esa And he went conferencia through the Theosophical Library. y entró en el nivel teosófico. He found a book called Secret Doctrine. Encontró un libro allí que se llamaba La Doctrina He asked Secreta the president of Theosophical y Society, le preguntó al presidente de la Sociedad Teosófica what does this book contain? qué contenía ese libro.
The president said it contains Y el cosmogenesis and El anthropogenesis. presidente le dijo, contiene la cosmogénesis y la antropogénesis. Master said, Puranas also contain it. Y el maestro dijo, los Puranas también lo contienen. True, but she gave some other dimensions. Dice, es verdad, pero ella dio otras dimensiones. Master inquired, what are they? Y el maestro Ike preguntó cuáles son. Then the president said, Entonces el if you want to presidente know, you better take the book. dijo, si quieres saberlo mejor, toma el We have libro. not been able to Nosotros really make headway with those books. no hemos sido capaces realmente de entenderlos. Master said, if you are willing to El maestro lend the dijo, copy, I take it. sí, Take si, the copy si home. quieres prestarme una copia, la tomaré. Pues se la llevó a casa And started reading overnight. y empezó a leer durante toda la noche. That you could understand nothing. Y no entendía nada. Nothing could be understood. Nada se entendía. It was surprise to Master Ike that he could not understand Y the le book. sorprendió que no pudiera entender un libro. Again he tried next night. Y la noche siguiente lo Lonely hours. intentó de nuevo. No comprehension. Y no había ninguna comprensión. Around 2 o'clock in the night, Y alrededor de las 2 de la noche he closed the book and went out for a cerró el libro cup of tea so that y fue afuera a buscar he can una abstain taza from sleep and de continue with the té book. para poder frenar el sueño y volver al libro. Then he went to the restaurant nearby. Y fue al restaurante cercano It was called Shankara Vilas. que se llamaba Sankara Very famous Vilas, during those days. muy famoso en esos Very días. recently it was there. Todavía está allí. So he took tea, and when he was returning, a very old man Tomó el approached té y him cuando regresaba se le acercó un hombre in a muy very viejo, shabby dress, de muy mal vestido, with his barb grown, con mucha barba, all white hair, el pelo todo blanco, and white clothing, una ropa but not blanca, very. It's not tidy. pero In the sense, no no, ironing. no iba muy Seems as if limpio, he muy has been cuidado, very en el different sentido many que no days. iba con la ropa planchada ni muy limpia. And there was a pen in his pocket. Y llevaba un bolígrafo en su And bolsillo. the ink of the pen was Y has la made a big mark at the pocket. tinta del bolígrafo había hecho una gran marca en la ropa. He encountered Master Ike Entonces se encontró con el maestro and Ike said, y le dijo, do you mind ¿te importa feeding me alimentarme with a couple of chapatis? con un par de chapatis? I'm hungry, he said. Estoy hambriento. Master Ike's mind was with the secret Y doctrine. la He was mente walking, del maestro was Ike not estaba noticing con la anybody. doctrina When someone secreta has y no approached se daba and cuenta suddenly he saw de and he que asked like this, se le había acercado. Entonces cuando le preguntó, de golpe se dio cuenta que estaba ahí una persona. he said, Y dijo, for sure, sir, please come. seguro, por favor, ven conmigo. Anyone who is hungry Cualquiera que esté need hambriento to be given food. debe dársele comida. He said he would. Please come along. Entonces le dijo, por favor, ven They conmigo. went in. Volvieron al restaurante. Master ordered 2 chapatis, El maestro pidió 2 chapatis and they were there. y The estuvieron old allí. man El hombre mayor was eating, y estaba comiendo, fully intent upon eating the chapati. poniendo todo su interés en comer los chapatis Did not talk anything. y no habló de nada. Was only eating chapati. Solo comía, Totally focused on eating chapati. totalmente focalizado en comer And los later took a chapatis glass of water. y en beberse un vaso de agua.
Master Riki asked him, Y el anything maestro, more? ¿y qué le preguntó? ¿Algo más? No. Y dijo, no, I needed 2 chapatis. solo necesitaba 2 He gave chapatis it. y me los diste. That's enough. Esto es suficiente. Muchas gracias. Let's go. They went out. Ya puedes irte. Y se They were fue. walking towards Master Riki's house. Y se fue caminando hacia su Then the casa. old man suddenly said, Y entonces el hombre so you are reading secret le doctrine. dijo de golpe, así que estás leyendo la doctrina secreta. That was so thrilling. Eso le emocionó Master tanto Riki, the whole body, que todo su cuerpo he temblaba. had Tenía goosebumps. los pelos de punta, la piel de gallina. How on earth this man knows that he reads ¿Cómo secret puedes doctrine? saber este hombre que estoy leyendo la Never doctrina knew him. secreta? As Nadie if lo from sabe. nowhere he came, he asked for food, which Le was pidió given. comida, se le And dio he comida says this. He y was me dice stunned. esto. So the old man again asked him, Entonces el hombre mayor de nuevo le preguntó, are you reading secret doctrine? ¿estás leyendo la doctrina secreta? He said yes. Y dijo, sí. Before you read secret Y doctrine, le dijo, antes de leer la doctrina read secreta, Bhagavad Gita. debes leer el Bhagavad Gita. He was speaking in English, Hablaba en inglés, very chaste English. Excellent pronunciation, con una gran pronunciación Oxford pronunciation. de Oxford. Master felt he should be respectful to this man. Y el maestro pensó que Sir, debía respetar a ese I señor. know Bhagavad Y le Gita, dijo, I Señor, have been reading it over years. sé que es el Bhagavad Gita, lo he estado I know leyendo most of the durante verses años by heart. y sé casi todos los versos de memoria. But the old man said, Pero el hombre mayor with le the same dijo, tone, with con the el same mismo emphasis, tono, con el mismo énfasis, before you read secret doctrine, antes de leer la doctrina read secreta, Bhagavad Gita. lee el Bhagavad Gita. It looked like a command. No Parecía questions, don't como ask me anything, just una do it, orden, that's all. sin preguntas, simplemente haz esto. It stunned the master. Y esto said, sorprendió "Yes, sir." al maestro y dijo, sí, señor. And they were walking along, Entonces siguieron caminando and master was saying, who is this man? y Who el could this maestro be? pensaba, ¿quién He es speaks este such señor nice English, but he que looks hable so un poor. inglés tan bueno pero se vea tan pobre? And the way, this ink in the pen, it's all very funny, no? Y, incluso con la tinta No shaven del face, bolígrafo no iba afeitado, flowing hair, ese all cabello white, largo, dress white, hair white. todo de blanco. He was thinking like that. Y iba After a pensando while, he esto wanted to know who he is. y al He cabo del turned rato aside. quería preguntarle quién He era. did not find anything. Se giró y ya There no was no estaba, no había nadie. That was much more. That was much more stunning to the Y master. esto todavía fue más sorprendente He para el went maestro. home and he Se went fue a to casa Bhagavad Gita. y leyó el Bhagavad Gita. That study of Bhagavad Gita, Y ese estudio del Bhagavad Gita it was so very different than fue tan distinto all his earlier studies. de todos sus estudios anteriores. He never knew that there was so much in Bhagavad Gita. Nunca había sabido que había tanto en el The Bhagavad whole Gita. scheme of the incarnation of Krishna, Todo why did he come, what did El he do, esquema de la encarnación de Krishna, de dónde the venía, huge qué movie hizo, was happening, todo eso se le revelaba. was excited. Y estaba By emocionado. the dawn, the reading was over. Y ya He was por anxiously waiting for the night. en el amanecer terminó de leer. Estuvo leyendo And toda la in the night, noche. he waited till the midnight and then went to the restaurant to see if this Y al man día siguiente esperó hasta la reappears. medianoche y volvió al restaurante a ver si He moved on the regresaba. road quite a bit. El hombre mayor también No sign of the se paseó old por la person. calle, pero no había signos de He ese went hombre into mayor. the restaurant, took a cup of tea, Y fue al restaurante a tomarse una copa de and té. then in despair, he returned saying, okay, Y después en la espera al final he decidió appeared and he volver. directed, and I have the experience. I want to De share it acuerdo. with him. Ya me But dio you know, la he's not dirección y lo experimenté, pero quería compartirlo So he con was él. coming home. Y cuando volví hacia casa, Then at that moment he appeared again en ese momento apareció and said, how is Bhagavad y le Gita? preguntó, ¿qué tal el Bhagavad Gita? Just on the road,
Master prostrated, Solo ahí en la calle el maestro se inclinó y le tocó los pies. stood up Se levantó out of joy and devotion. de la alegría y Tears la came devoción. No answer. No tenía respuesta. Then the old man smiled and said, Y el hombre mayor sonrió now y you dijo, read secret doctrine. ahora lee la doctrina secreta. Then Master started reading secret doctrine. Y entonces el maestro empezó a leer la doctrina secreta. In his house, he was seeing many things were moving on their own. Y en su casa veía cómo las cosas se movían por sí In the mismas. house, he did not know why they are moving. There ¿Por is qué no se wind mueven las outside. cosas de la casa? Some kind of tremors. Había temblores, He was fearless. He said, pero whatever it is, no let me tenía miedo. read. He went through, Y and fue over some nights, por toda la lectura, siguiendo la he could lectura, read through. y con varias noches se lo pudo leer todo. He understood. Y The entendió Bhagavad Gita has the keys que el Bhagavad Gita tiene las of claves secret doctrine, para la doctrina secreta. and with those keys, Y con esas he claves could open secret doctrine pudo abrir la doctrina and read secreta, through and leerla understand y entender the races, las razas, the manvantaras, los manvántaras, and the story of the planet, la historia del and the planeta story of man y la historia del in a hombre much more lucid and de clear una manner. forma mucho más amplia. He was full of joy, Estaba lleno de alegría and he knows he cannot meet that old person at his will. If he wants ¿Y only, cómo? he will appear. sabía que no podía encontrar a esa persona a su voluntad, But all pensaba Master, cuando quiera, it was his va a habit. He aparecer. always stayed late hours in the night. pero era su hábito siempre estar hasta altas horas de la mañana, Late hours. hasta muy tarde. We never saw him sleeping before midnight any day. Nunca iba a dormir antes de la medianoche. Even during our times, we Incluso did not see him. He has no hurry to sleep. no tenía prisa para ir a dormir. So, he completed and he was waiting, contemplating upon what all that he Contemplaba experienced through Bhagavad en todo Gita and aquello que Secret había experimentado con el Bhagavad Gita y la doctrina secreta. Doctrine. And one fine night, Y una buena noche he saw that old man vio walking through the wall que el hombre mayor of his house and atravesaba entering into the house. la pared de su casa y entraba en la casa. How will it be? ¿Cómo puede ser esto? Every time he meets, it's a surprise. Cada vez que se encontraban era una sorpresa. In fact, in the second encounter when he met, De hecho, en el segundo encuentro, and the old man said, now you read secret doctrine, cuando le dijo, lee ahora la doctrina Master secreta, Ike el maestro Ike said, dijo, would you like to eat some chapatis, sir? He said, ¿querrías comer algunos chapatis? the old man said with his staring looks, Y el don't hombre propose anything to me. mayor le dijo con una mirada penetrante, no me propongas nada, Don't propose anything to me. no me propongas nada. Listen to what I say. Escucha lo que digo. Wow. So when he came for the third time through the wall, Entonces, cuando por tercera he vez was just llegó a flat, través Master Ike was flat. de la pared, ya estaba el maestro Ike Prostrated at the feet. postrado a los pies. You should not talk now, because if you talk something, he says, No debía hablar porque si you no have to hablaba wait till he talks. le decía algo, entonces esperaba. So have a secret doctrine. No answer, only Entonces le namaskar. preguntó, ¿qué tal la doctrina secreta? Y no respondía, solo decía namaskaram. We like you, we want to work with you.
nos gustaría que trabajaras We con have nosotros. been observing you our childhood. Te hemos estado observando desde la You infancia have an attitude of love, y tienes una actitud de a amor, concern for beings. una You preocupación have por an los attitude of seres, service, una actitud de servicio and you are very duty bound. y estás muy And you have good implicado en perceptions. tus deberes y tienes buenas We percepciones therefore decided to y por lo tanto work with you if you are willing. hemos deseado trabajar contigo si lo deseas. Master Ike said, I am ready. Y el maestro Eke dijo, estoy preparado. Then the old man said, Entonces el hombre mayor le dijo, don't be so fast to say, no I am seas ready. tan rápido a decir estoy preparado. It's a tremendous work. Es un trabajo enorme. You may have to offer yourself Tienes que ofrecerte to us, a nosotros and we have to be your priority, nothing else. y nosotros debemos ser tu prioridad, nada más. Your readiness has to be to that extent. Your readiness has to be to that extent. Debe de ser hasta este punto tu dedicación. If you decide that we are your priority, Si tú decides que nosotros somos tu prioridad, you let me know. me lo I haces, come back. me lo haces saber y regresaré. Master Ike wanted to know who he was. El maestro Ike quería At least saber with the other, quién era. he came to know that he is Master CVV. Who is this man? Igual que había sabido que él era el maestro CVV, ahora quería saber quién es ese But he was hombre. afraid to ask because Pero estaba temeroso de preguntar. was afraid to ask. Tenía miedo de preguntar. When he had this thought in his mind to ask his Y name cuando and better tenía now, ese pensamiento quiero preguntar quién es, pero mejor que no. the master smiled and said, El maestro sonrió y le dijo, it makes no difference if you know my name. es igual cual sea mi nombre. Que conozcas mi nombre Name is the name. no hace ninguna Name is not diferencia. important. El nombre no es importante. Identity is important. La identidad es You can importante. identify me. ¿Puedes identificarme? Why do you need my name? ¿Por qué necesitas mi nombre? But if you wish to identify me with a name, Pero si deseas treat me identificarme as Barb Master. con un nombre, The other llamo man el has maestro only de la mustache. barba. He El has otro mustache tenía and un barba. bigote y este una barba. Is that a name? Esto es un Barb nombre, Master. el maestro de la barba. From time to time, we will let you know what you have to do and you may have to A do. lo largo del tiempo te iremos informando de lo que I'll debes come back and hacer. meet you. Regresaré y te encontraré. Then, Entonces, if you are agreeable, si shall estás de acuerdo, trabajaremos. he was agreeable. Y Master estaba Ike de was acuerdo. agreeable. El Was maestro waiting. Ike estaba de Then acuerdo came the master again. y esperó y regresó al maestro. And all that is in the mind of Master Ike Y was todo explaining lo que how estaba he could walk through the wall. En la mente del And all maestro that he was Ike, explaining. The cómo sense of podía coming through the wall was explained. caminar a través de la pared y todo lo que él se preguntaba le fue explicado He revealed the plan of y le hierarchy reveló el plan de la jerarquía and the work on hand. y el What is he trabajo to do? To teach and to heal. que debía hacer, enseñar y sanar. And he shall be supplied with the necessary. Y recibiría la But he sabiduría should be necesaria. Concurrently Pero- aware of the subtle side of life Debía estar al mismo tiempo along with the en el lado normal mundane sutil life. de la vida y en el lado mundano de la vida normal. And he should not reveal this, Y no debería the other revelar side, to anyone. esto del If otro he lado does it, he a nadie. may have to pay a penalty.
y si lo hacía tendría que pagar una multa. Not even to the Una dearest and penalización. nearest one he can inform. No podía It's so informar difficult, you know. a nadie, ni a los más When you have cercanos. such Cuando tienes algo así es muy difícil, ¿no? extraordinary Cuando encounters. tienes un encuentro Would you extraordinario, not like to share ¿no te with your gustaría dearest friend, compartirlo con tu with your mejor amigo, parent, father, con who brought tu him from padre, otros this padres, lady? con la mujer? Just once slightly, Solo una he vez, shared it with one of the friends. ligeramente lo He whispered. compartió con uno de The same day, his second son took to illness. And it un took 12 amigo years for that illness to go completely. y al día siguiente tuvo una enfermedad y esta And he got enfermedad illness. para irse completamente tardó 12 años. And it was very painful to the master. So in one of the encounters when the master appeared, Entonces en uno de los encuentros que tuvo con el maestro would you kindly help me with this? le pidió, ¿me podrías This is ayudar the penalty. con esto? Y dijo, no, esto es la Not that penalización. we are punitive. No es que It is there in castiguemos, your son's program. es que está en It tu would not have programa been there, but for your whispering of por haber our encounter with you. hablado de nuestro encuentro. So like that it started. So on one side Master CVV, on the other side Entonces, por un lado, el maestro CVV this unknown master. y por otro, ese maestro They started desconocido getting mastery. empezaron a trabajar, a enseñar al maestro Iki. That's how the work started. Y así empezó el trabajo. He was doing his teaching job Hacía su trabajo de enseñanza and he was orienting to them. He was taking dictations, y se orientaba a él, tomaba dictados, notes, anotaciones and he was healing through y sanaba the daily ritual which he used to do, a través a del worship ritual ritual, diario which is que a family hacía, tradition. que era una tradición familiar, un ritual de adoración. When he gives sacred waters after worship, people Lo used to daba. get cured. El agua sagrada de adoración, But that eso could be curaba. a kind of excitement to people at large. Lo que podía ser, So therefore he was later advised not to get into that kind of como eso podía emocionar mucho a la Healing. gente a nivel general, Instead, le sugirieron que no usara este tipo de sanación, do acts of y en normal lugar acts of healing, hiciera giving medicine, nuevos Ayurveda, homeopathy. actos normales de sanación, Through that dando also it will medicinas. Y But trabajó de esta Don't manera. do this. Trabaja de esta forma y no de la otra. Even then he was doing, in the Y sense, he was entonces, giving sacred waters and people knew en ese momento that they primero get cured if they take the iba waters dando after. aguas sagradas a quienes lo necesitaban. So he started teaching Entonces empezó a enseñar and he was also learning astrology. y también aprendía astrología. He had the facility of learning from the higher circles. Y tenía la facilidad de aprender de los círculos superiores. And he made some art, a magazine for some time, ran a magazine called Mihira. Y en una revista In that llamada magazine he wrote Mihira certain articles related to astrology. escribió algunos artículos sobre astrología. Eventually that attracted Finalmente, eso an old atrajo theosophist in Chennai. un viejo teósofo de Chennai. The magazine was in English. El magazine, The articles la revista attracted era a theosophist in Chennai by name Albert en Sissi. inglés. He was a theosophist and Y was ese also familiar with teósofo también estaba familiarizado the works of Bailey. con los trabajos de Bailey. He was also heading the Arcane School in Geneva for some time. Y también había dirigido la escuela arcana. He was in Chennai, Adayar, Estaba en Society, Adyar, and en he saw the Chennai, articles. en la Sociedad Teosófica y leyó los artículos. He invited him, Y le invitó invited Master Ike to al come maestro to him, Ike and together they went to Nilgiris. a ir con él a los Nilgiris. There were a lot of exchanges on theosophy and astrology. Cambiaron muchas cosas sobre
teología, and on astrología, the Eastern wisdom. sobre la sabiduría Theosophy holds oriental. very high, in a very high esteem, the Eastern wisdom. La teosofía tiene en muy alta estima la sabiduría oriental. So therefore, so many things. There was a theosophical house in Nilgiris, in Y Blue Mountain. entonces They había were staying there. una casa de la sociedad teosófica en los Nilgiris y se quedaron And allí. regularly Master was Y praying to Master regularmente hacía la plegaria al maestro in his Sivivi own room. Did not en reveal su anything. propia habitación. One day Albert Sissi Y un día este teósofo informed Master about all the informó pictures of the masters, theosophical al masters. maestro sobre todas las fotografías de los maestros Those teosóficos we know now. y le dio Because fotografías que Secret vosotros and secretive cono- and hidden during those days. conocéis, pero eran muy secretas en esos días. He gave the pictures of Master Lord Las Maitreya, fotografías Master de Maurya, Maitreya, el Master maestro Moria, el maestro Kutumi, Kutumi, Jesus, de Maria, Jesús, María, all these pictures. todas estas fotografías. And said, whom are you praying Y daily? He le asked. preguntó a quién He haces said, la "There is a plegaria master that diariamente. Y él What dijo, hay is un his maestro que me guía. ¿Cuál es It's su a nombre? master Sivi. Es el maestro He did not Sivivi. speak of the other master. No habló del otro maestro. Can I have his picture? ¿Puedo ver su fotografía? Then he took out his picture and showed. Y entonces le mostró la fotografía. Albert Sissi Y Albert Sessi meditated upon that picture of the master. meditó en esa fotografía del maestro Sivivi. In theosophical literature, they have the pictures Y of the en masters la except one master. literatura teosófica tienen las fotos That de is master todos of Nilgiris, los maestros menos de un maestro, el maestro de los master of Nilgiris. Blue Mountains. That picture they El never maestro had. de las montañas azules, esta no la tienen. And he meditated upon cuando the picture meditó of Master CVV. En la fotografía del maestro He Sivivi, understood that he is the entendió master of Nilgiris. que él era el Blue maestro Mountain. de los Nilagiris, de las montañas azules. And said, we have been looking for this. Y le dijo, hemos And you are estado with him. buscando A lot esto. of exchanges have happened, and Entonces it is ahí se he producieron who muchos gave intercambios the books of Madame y fue él Bailey to quien Master. le dio los libros de Madame Bailey He gave. al maestro Ike. That's how he received them. It Yes, is he who gave the full text of Y invocation fue él quien le to Master Ike. dio el texto completo de la invocación al maestro Ike. The full text of invocation was El not texto put entero out. Only de la invocación 4 stanzas were put out. no se But the mostró entire todo, text sino was solo available 4 with estrofas. Albert Sissi. Pero So todo he gave it to el Master texto, Ike. That's how we were Albert doing it, Sessi se lo mostró even al from 72. maestro. And to the west it was brought out in 80. Esto fue en el año 71 y en That's Occidente llegó how hacia he el invited 80. Master to the west. Entonces invitó al maestro a Occidente. Master knew through his master that he was to go to the west. Y el maestro sabía a través de su maestro que tenía His que ir a work was- Occidente. The task entrusted to Master Ike was El trabajo fusion confiado of East and West, al maestro spiritual Ike fusion of East and era West. la fusión espiritual de Oriente y Occidente. And that work he initiated Y inició este when he trabajo. came Y cuando for the first time in 72. llegó por primer año, 76. por primera vez en el año 72, The groups did not, the contact did not come through. el contacto con el grupo no He se was produjo. invited by a disciple of Fue invitado Albert Sissi by por un name discípulo Amabrahi. Albert Sisi, That's how he was going regularly to Belgium. llamado Brogui, y por eso He was primero also llegó coming a Geneva Bélgica y después a to Ginebra Lyon in France. y a Lyon en And the Francia. invitations were from Theosophical Society. Y las invitaciones llegaban principalmente de las sociedades teosóficas. After 5-6 tours, he Después stopped touring de 5 o 6 tours, and again paró took up at the instruction of the higher ones y esperó In las 81. instrucciones
de los círculos superiores hasta el 81 So I was with the master from 70. y desde los 70 estuvo And it's a story. con el maestro And in 81, it so y en el happened 81 ocurrió when he was to go in July, que tenía que ir en julio in February, and the full moon of Aquarius. en la luna llena de I received Acuario message that I shall recibí have to accompany the master. un mensaje. I kept quiet because we know from Master Ike, que, whatever you receive in prayer is for you, not to be divulged. que sabemos del maestro y que todo lo que recibamos en la plegaria es para To ti, me, no para passport was also decir. brought by Government of India for some other reason. I received my passport not by Recibí my effort, mi but by government's pasaporte, intervention. pero Government is ruled by Saturn. Saturn is Master CVV. So No I received tenía- my passport and the total number comes to 8. cuando recibí el I know that pasaporte I el was número not to go total on a professional work, but I will go with the master because the salía message el has número come. 8 y sabía que no tenía que ir ahí por cuestión profesional, pero sí por el maestro. In June, En master junio asked me to meet him in el a maestro me pidió different town where he was, que me reuniera to meet him in the morning con él por la mañana at 8 o'clock. a las 8. I took very early Me travel in my own empecé car, un viaje drove muy 4 hours temprano and met him en la where he mañana is exactly en at mi 8 propio coche para llegar ahí a Then he las said, it 8 appears you have to accompany me to the west. y me dijo, me tienes que acompañar a Occidente. I smiled and said, Le I know sonreí this master and I am ready. y le dije, lo sabía y estoy He was preparado. surprised. How Y do you know estaba this? sorprendido. I ¿Cómo lo received it on sabes? such and such a date. Y le dije, This is recibí what it este is. mensaje There were times when we were maintaining regular diaries for prayer. en la plegaria. He was surprised. He Y said, estaba you are sorprendido. holding all my responsibilities of work in India. You are holding a profession. Y You me have a family with y estás kids. sorprendido, estás tomando muchas responsabilidades And this aquí journey to West is en about 3 India months. y con tu vida profesional y Are you ready? tienes He said, "I'm ready." toda una familia y encima este viaje que es por 3 That's how. meses. I was coming to the West. Así es como In yo fui 81. hacia Occidente el 81. So I was along with him when I came. Iba That con was él. the year in which the groups Y ese fue el año got introduced. en que se introdujeron los Starting from grupos. Belgium, Empezando we en went to Bélgica, Lyon, France, fuimos then a to Francia, Geneva. Lyon y a Ginebra. And then from Geneva Y through de Rudolf Schneider, Ginebra- all groups have come in contact. Después empezaron a Some contactar groups, todos los grupos. Not all as we have today. No todos los que tenemos hoy, pero algunos grupos. So 82, En el 82, when we were again to come, cuando íbamos a between regresar, 81 and 82, whatever entre Master el intended saying, 81 y I el was receiving 82, earlier the messages. lo que el maestro me iba a decir, yo lo recibía I used to antes show el him only mensaje. when he proposes. Y se lo "Master, what mostraba are we to do? solo What are we to do?" cuando él me lo I used to proponía. say, "This is Master what I received." He was so happy. Y después de decírmelo, le enseñaba, mira maestro, esto es lo que he recibido. Y él estaba feliz de ver cómo lo había recibido antes de que él Told me me lo in dijera. 82, I think the Master is directly working with you. Y me dijo en el You can 82, proceed on creo your que el own." maestro He said, está trabajando directamente contigo. "I Puedes shall be seguir behind you at all times. I por shall tu never propio be camino. working independent of myself. Y dijo, no, y el maestro, My y work dije, is no, to yo voy a stand by seguir you and a do tu whatever lado. you want. Mi trabajo es estar contigo y hacer todo lo que me Master digas. Ike said, "No, but the Master is contacting you." Y el maestro que dijo, no, porque el maestro you are está receiving the same contactando message as I contigo y received está recibiendo el much mismo earlier. mensaje que yo recibo. Incluso I don't know if antes. Paul remembers. No sé si Once Paul I went lo into recuerda. Munich streets Una vez que to buy a fuimos golden frame a Múnich a comprar un marco to set in the picture dorado of Master CV. para poner la I came with foto the golden frame when we were all together. del maestro I told CVV. Master Entonces Ike compré el marco de that I oro bought this golden frame. y le dije al maestro, mira, he comprado este And Master, marco would you set the dorado picture of para poder Master poner la Ike? fotografía del maestro. Master Ike said, "No, Y el maestro dijo, no. it is for Master CV." Dije que era para la fotografía del maestro Ike y él dijo, no, es para el maestro CVV. And that stayed with me for 18 years.
Y este And marco, 83 we came. Then there were entonces some more contacts. vinimos el 83 y hubo For más some mysterious contactos. reasons, he had to move away. Y nos But the fuimos work desplazando. continued, and the mission given to Master Y Rishi is el what is being trabajo carried out all continuó. these years Y todos estos años se ha from seguido con el 81 trabajo till 2011. del maestro Ike desde el And 81 the work, hasta el 2011. wherever it is to happen, Y el according to the will trabajo of the Master, has been happening. donde tenga que ocurrir según la voluntad del maestro ocurre. So that's how Y así es the como Master reached all, el maestro as llega many groups of a todos, new groups as possible. a tantos nuevos grupos como And it is sea all posible. done impersonally. Y todo se hace de forma And impersonal then work will go on. y el trabajo va Those who have adelante picked up, whatever they have picked up, is picked up. y todo lo que And they have to work with it. se recibe, That's se how puede the recibir, story se recibe y se trabaja that con began ello. with Master CVV Esto es la historia came up to this point. que empezó con el maestro CVV y ha llegado a este punto. 2 minutes to 6, so we Quedan 2 minutos para las 6, conclude here por lo tanto concluimos aquí and then continue with the prayer. y continuamos con la plegaria. Thank you. Gracias.